buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por asistir a este primer evento que llamamos Gelatox. Primera vez que Gas Energy pues, nos animamos a hacer este tipo de eventos. Normalmente hacíamos eventos en físico, en persona, y debido a esta pues, coyuntura quisimos pues, intentar algo nuevo y dar nuestro aporte un poco a toda esta coyuntura y dar ideas y que sea un espacio de discusión y de intercambio con cada uno de nuestros consultores. Como verán, vamos a tener charlas los lunes, miércoles y viernes. La próxima charla es el próximo miércoles a esta misma hora. Vamos a tocar el tema Argentina y así cada uno de los países. Y van a ser 3 semanas, ¿no? Y sin más, después de esta pequeña, breve introducción, a los que no nos conocen, pues Gas Energy somos una firma consultora, estamos activos en la región desde 2008, muy enfocado con el tema de gas natural. Mi persona está en la oficina de Caracas, tenemos una oficina en Lima y una oficina en Santa Cruz, Bolivia, liderada por Álvaro Ríos. Okay. Sin más, le dejo la palabra a Álvaro Ríos, quien ustedes conocen muy bien, un abogado del gas natural en la región. Fue ministro de Energía en Bolivia y secretario general de la OLADE, y desde 2008 pues ha venido liderando la consultora en todos estos temas, ¿no? Así que Álvaro, sin mayor preámbulo, voy a poner mi micrófono en mute y te dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los que han decidido juntarse con nosotros hoy día. Nada más agradecerle las palabras y hacerle una corrección. Nosotros nunca hemos organizado un evento. Siempre estábamos invitados a hablar en muchos eventos en toda la región y también en Norteamérica y en Europa algunas veces. Y bueno, esta es nuestra primera experiencia de hacer este tipo de eventos porque primero el tiempo nos da. Segundo, hay una coyuntura muy particular como la que estamos viviendo. Y en este contexto nos hemos lanzado como una aventura que no durará más de 3 meses, como les ha dicho Antero, y estaremos haciendo toda esta dinámica. He pasado un día y tocando los aspectos coyunturales y de un poquito de prospectiva qué va a pasar en las próximas 2 o 3 semanas y qué están pensando hacer los gobiernos con la industria para reactivar proyectos, reactivar demanda y toda la coyuntura energética de cada país. Por supuesto que mi enfoque de hoy día va a estar centrado en Bolivia y Brasil, por el cóndor umbilical que nos une y donde esa relación es muy fuerte. Voy a tocar algunos puntos medulares de Brasil que quiero que ojalá sean y que están pasando y que han estado pasando por las 2 o 3 semanas pasadas y que nos proyectan al futuro. En primer lugar, quiero decirles que el proceso de privatización y venta de activos, a pesar del virus y de la pandemia, sigue adelante un poco más lento por la dinámica del país y los activos continúan en su proceso de privatización y de venta de activos, ¿no? En este contexto es que los activos de urea, de dos plantas de urea, han sido ya básicamente entregados al sector privado, esto mientras corría la pandemia, ¿no? Luego, el proceso de apertura de gas natural y de competencia en el gas natural también sigue avanzando mucho más lentamente de lo que hubiera pasado normalmente. Y, por ejemplo, lo que ha pasado en el tiempo que estamos es que debido a la baja en la demanda por las restricciones de actividades, a pesar que Brasil ha sido uno de los países que menos restricción en actividad económica ha tenido de muchos países de América Latina, pues la demanda tanto de petróleo, de diésel, gasolina, combustibles y también de demanda se ha caído naturalmente. O sea, hemos tenido una caída en la demanda cercana al 40-47%, depende de qué sector vengamos, pero principalmente del sector industrial y eléctrico. La demanda se ha caído. En este contexto es que Petrobras, que todavía sigue jugando un rol muy articulador y preponderante en la cadena de suministro de combustibles líquidos y también de gas natural, es que ha levantado, esta es una característica de la industria en Brasil,
es que ha levantado y se ha logrado que no se cobren los take or pays, tanto en la entrega de combustibles líquidos, cuando hay esta modalidad, y también en la cadena de gas natural, tanto los contratos firme, el transporte, la compra por la parte de las distribuidoras, ha sido la dinámica de Petrobras de no establecer o hacer efectivo los take or pays que tenía establecidos con las diferentes modalidades de compra, ¿no? De esta manera es que en la relación con Bolivia, por ejemplo, hace 3 semanas atrás, aproximadamente cuando comenzó a caer la demanda, es que mandó una carta a uno de sus principales suministradores de gas natural en Bolivia, IPFB, para que estableciera un tipo de fuerza mayor, de manera que el contrato con Bolivia entre en fuerza mayor, y en vez de tomar los 14 millones de metros cúbicos día, han decidido que van a tomar alrededor de 10 millones de metros cúbicos día, ¿no? Entonces, en este contexto es que en Bolivia la situación ha sido coyuntural y muy fuerte, esta caída en la demanda. Argentina estaba demandando 10 millones de metros cúbicos, 11 aproximadamente, y el mercado interno, como voy a mencionar, se había caído, y esto definitivamente impacta no solamente a la producción de condensados para producir gasolina y diésel en las refinerías, sino que también impacta en la producción de los campos, como pasa en cualquier parte del mundo. Y en este contexto es que se ha firmado con Brasil un take or pay, un contrato adicional interrumpible, si nosotros diríamos, para el mes que viene vigente, que viene con menores precios y que puede ser rechazado por IPFB. Déjenme explicarles muy coyunturalmente qué ha pasado, qué se ha establecido. En un contexto de reducida demanda, ustedes saben que el GNL Spot ya está llegando muy barato a nuestras costas, yo diría entre 2 y 4 dólares el millón de BTU. Hay barcos de GNL dando vueltas por todo el mundo, y sin duda es que esto pues no le ha dado una característica a Bolivia para que pueda seguir vendiendo a los precios que vendía, ¿ok? En esta dinámica es que el contrato interrumpible que se ha firmado entre Petrobras e IPFB presenta esta naturaleza que Petrobras puede solicitar el gas con una semana de anticipación por un volumen determinado y con un precio determinado. IPFB tiene la potestad de aceptar o no aceptar. Esto va a surgir probablemente todo el mes hasta el 31 de mayo, y se estima que los precios van a estar alrededor de 3, 4 dólares el millón de BTU. ¿Okay? Entonces, esto está pasando con la Argentina. Entendemos que los volúmenes se han subido ya desde el día lunes, desde el viernes de la semana pasada o jueves de la semana pasada, desde el 1 de mayo a 16 millones de metros cúbicos día. Bueno, entonces, como todos sabemos, la capacidad de Bolivia está en declinación, y entonces, pues, IPFB tiene que cuidar el modo de entrega de esto. Siguiendo con Brasil, la gente de TBG, de la transportadora de gas en el lado brasilero, y ANP siguen trabajando en una nueva modalidad para aprobarla alrededor del mes de junio o julio, para que el gas que se contrate en el sistema de transporte de ese sistema de ducto en particular, que es uno de los más grandes de Brasil, es que pueda darse en una modalidad de, como ellos llaman, de un shopping center, es decir, que se pueda contratar volúmenes diarios, semanales y mensuales de transporte, ¿no? Esto sin duda que le va a dar una flexibilidad a muchas de las comercializadoras de gas que están buscando gas, no solamente gas de Bolivia, sino también gas de presal, gas de GNL, para comercializarlo en el mercado que está comenzando a ser liberado. Varias empresas consumidoras de gas, grandes usuarios, continúan su búsqueda para comenzar a tener suministros independientes el 2021, el 2022. También en el sector brasilero, las licitaciones eléctricas que venían del lado de gas natural, pues han sido postergadas,
y todas aquellas A-4, A-5, esas licitaciones eléctricas para suministro de electricidad han sido postergadas y hay nuevas fechas de entrega. Eso no les puedo dar el detalle porque sería muy largo, ¿no? En cuanto a Bolivia un poco, ya la situación, como les he dicho, vamos a tratar de limitar esta charla a máximo unos 15, 20 minutos y después vamos a habilitar algunos minutos para algunas preguntas de manera que podamos intercambiar y no solamente oigan lo que queremos decir o nosotros, sino lo que puedan requerirnos ustedes, ¿no? El mercado interno, como les he dicho, ha tenido una baja en la demanda de 14, 12, que oscilaba a 1 billones de metros cúbicos, que oscilaba hace 2, 3 meses atrás. Se ha bajado la demanda a 6 o 7 millones de metros cúbicos día. La actividad en Bolivia ha sido muy paralizada. No se ven vehículos en las calles. La demanda de combustibles líquidos, tanto de diésel como de gasolina, ha caído en un 60 a 70%. Y esto sin duda que, pues, por un lado ha sido negativo para la actividad económica, pero por el otro lado ha sido altamente positivo para el gobierno, que no solamente tiene que importar, sino también subsidiar pues la importación. Olvidemos que casi el 70% del diésel en Bolivia se importa y el cerca al 38% de gasolina. Entonces, el gobierno central está teniendo un sustancial ahorro en las importaciones de combustibles líquidos por el volumen y también por el precio, pero por el otro lado tenemos muchas menores exportaciones de gas natural porque pues el Brasil ha bajado a 10, la Argentina recientemente ha subido a 16 millones de metros cúbicos día su demanda, y en este contexto es que las exportaciones de gas natural van a ser muy reducidas este trimestre, segundo trimestre y el tercer trimestre, por la coyuntura de la fórmula de precios que tenemos establecidos con los dos vecinos, ¿no? En este contexto, entrando un poquito al ámbito de la exploración, ustedes saben que teníamos unos 5 o 6 pozos exploratorios que estaban en marcha a raíz del COVID. Solamente 2 de ellos continúan con actividades en campo. Cipotín y Ñancahuazú son los únicos. Sísmica está totalmente detenida y en este contexto es que retomarán actividades una vez pues el gobierno flexibilice la salida y la fluidez de la dinámica que tiene Bolivia, ¿no? Entonces, vuelvo a resumir. En Bolivia la actividad está muy detenida, va a estar detenida. Están comenzando a liberar algunas de las actividades. Por ejemplo, los mercados se abren ya hasta las 2 de la tarde, y el 11 de mayo vamos a tener supuestamente una nueva liberación de actividades que volverá un poco a alguna de las actividades a normalidad, ¿no? No tengo ninguna otra cosa nueva para ustedes, más bien ya que son 15 minutos de inicio de la charla, me gustaría que podamos acceder, y Andrea pueda dejar acceder a que alguien que levante la mano. Yo no sé usar muy bien el sistema, para que oigamos unas 5 o 6 preguntas que yo puedo ir contestando. Muchas gracias a todos y esperamos algunas preguntas de ustedes muy puntuales ya de las necesidades suyas. Buenas tardes, señor Álvaro. El señor Jorge González le pregunta la futura relación de YPFB con Refinor de Argentina. Bueno, muy bien. Un punto que se me pasó, habían tantos puntuales que estaban pasando. Una de ellas es que durante esta pandemia la política no deja de jugar un papel importante en un país donde la industria está tremendamente politizada y la empresa estatal tiene una convergencia política muy fuerte, ¿no? En este contexto es que durante la pandemia, y este era un punto importante, se me había pasado, es que está siendo cuestionada YPFB muy fuertemente por la contratación de unos seguros, eso escapa a nuestro análisis, pero también cuestionada por una compra de unos combustibles, y claro, ha salido una oposición política que nosotros creemos que está vinculada a la anterior gestión de gobierno,
acusando por la compra de unos combustibles, por la licitación, no licitación, pero por la adjudicación que se ha hecho de la compra de gasolina y diésel por unos volúmenes a unos precios establecidos. Dentro de este contexto es que nosotros hemos analizado el tema de la contratación, y aquí entra Refinor porque es uno de los proveedores que ha sido más constantes para Bolivia para gasolina y diésel por Argentina, porque Bolivia importa gasolina y diésel por 5 puntos. Es que pues el proceso parece tener toda la transparencia del caso, es un proceso de emergencia, y en este contexto es que el Refinor creemos que va a seguir siendo un importante proveedor de gasolina y diésel y probablemente petróleo más adelante, porque la producción boliviana de petróleo pues está muy alicaída y no hay forma de levantarla en los próximos 4 a 5 años. Notamos que la producción boliviana está alrededor de 4.000 barriles por día de petróleo. Bueno, el señor José Luis pregunta sobre los precios del contrato interrumpible con Brasil, y vamos a unirlo a otra pregunta de qué se avisoriza respecto a los contratos interrumpibles de venta de gas hacia Brasil. Ok, este es un tema que personalmente Gas Energy ha estado impulsando muy fuerte. Todos sabemos que el GNL ha llegado a flexibilizar el gas en la región. También la demanda eléctrica es totalmente variable, y también sabemos que los ciclos argentinos, por ejemplo, el invierno, pues produce unos picos de consumo. No, dentro de esto es que YPFB estaba acostumbrada a dos contratos con un buen nivel de take or pay y no tenía otros clientes. Dentro de este contexto es que YPFB se está animando a agarrar contratos primero de la misma manera interrumpible, en la medida en que el sector brasilero vaya desregulando su sector, se puedan obtener permisos de importación y también concesiones para tener transporte tanto en firmo como volumen interrumpible. Dentro de este contexto es que se tiene firmado un contrato interrumpible con Ámbar Energía para la generación eléctrica en Cuiabá. Se tiene firmado el contrato, si quieren una adenda al contrato de interrumpible con Petrobras, que como hemos dicho, estimamos, no tiene un precio estable, sino más bien se estima que alrededor de 3 a 4 dólares el millón de BTU vendría con una demanda asociada y con un pedido de precio y de volumen, y en esa instancia, si Bolivia tiene la capacidad y desea vender a ese precio, accederá a la solicitud de Petrobras. Por el otro lado, también no ha terminado todavía el contrato final, pero hay otro contrato con Ecome Energía, una comercializadora de gas, que pues está gestando ya se tiene básicamente aprobado un contrato de gas, no se les puede dar los detalles, pero está en el entorno de 4 dólares el millón de BTU y vinculado a los precios Henry Hub de Estados Unidos con trimestre anterior, una forma similar, bastante similar a la fórmula de los líquidos, pero esta vez vinculado al Henry Hub. Bueno, otra pregunta del ingeniero Daniel Terán nos dice, ¿qué relevancia tiene el nuevo contrato interrumpible con Brasil cuando el todavía existente contrato en firme no está completado? Mucha relevancia, sobre todo para el contexto de la producción de los campos. ¿Okay? Ustedes saben que cuando se para y se deja de producir un campo, hay daños, o cuando lo quieres reactivar, pues la producción, la que se tenía, no siempre es la misma de la que cuando habías parado el pozo o el campo, y muchas veces, entonces, es pertinente muchas veces mantener el flujo en los campos y en los pozos para no dañarlos, y también para los ingresos de Bolivia. En una etapa de baja demanda, se puede lograr esa mayor cantidad de flujo. Ya tenemos los 16 millones de metros cúbicos de Argentina. Si tenemos los 10 de Brasil, pues podemos sumar este contrato interrumpible, porque pues Petrobras ha puesto fuerza mayor, y es muy difícil decir que no ha habido una fuerza mayor cuando, por ejemplo,
en el área de San Pablo, el gobernador de San Pablo ha mandado a una cuarentena donde no es posible circular ni hacer el tráfico. En sí, para efectos muchos de la industria que he estado hablando, la pandemia en sí no es una fuerza mayor, pero sí la acción de los gobiernos, por ejemplo, de no dejar transitar camiones o no dejar de mover equipos, significa una fuerza mayor, y esto se entiende que la pandemia no produce el efecto de fuerza mayor, sino así la acción de los gobiernos en torno a un contrato que puede afectar ese contrato, ¿no? Gracias. El ingeniero Jonathan Lima nos pregunta, ¿deberíamos reglamentar el uso parcial de biocombustibles y dejar de depender tanto de los combustibles fósiles? Bueno, el tema de los biocombustibles es un tema álgido y sensible en todos los países de la región, ¿sí? Cada país opta por una modalidad. Generalmente se da con el objeto de apoyar al agro, apoyar el movimiento económico, que los dólares no se salgan del país. Algunos países flotan el precio del etanol con respecto al precio internacional, ya sea del diésel o de la gasolina. Otros practican subvenciones con relación al bioetanol para que el producto pueda venderse en el mercado interno. Sin embargo, pues la actividad de gasolina durante esta pandemia, ustedes saben que la demanda se ha caído en 60 o 70% para la gasolina, y por lo tanto, pues el uso de biocombustibles en este momento es muy, muy pequeño. Sin embargo, bueno, en esa coyuntura creo que los ingenios están dejando de vender etanol a YPFB, y por el contrario, pues están vendiendo alcohol en las calles y en todos los centros de abasto para pues fumigar y hacer todo lo que se necesita en el sistema de sanitación. Pero si me preguntan a mí, yo soy un ferviente creyente de que los subsidios no son perversos y deben ser coyunturales y de corto plazo. En este contexto, a mí no me cabe que tengamos que subvencionar al agro para que le venda combustibles a un país, sino más bien los precios del etanol deberían entrar al mercado naturalmente y en competencia con la gasolina y con el diésel. Para mí esas deberían ser. Yo creo que es mejor es mejor que el mercado fije los precios a que un político fije los precios a dedo. Gracias, señor Álvaro. Nos preguntan, ¿cómo ve la exploración y explotación a futuro con la necesidad de aumento de reservas en Bolivia? Escasa con relación a la caída de la demanda que tenemos. No olvidemos que hace 5 años atrás, el 2013, 2014, teníamos una capacidad de producción de 61 millones de metros cúbicos día. Esa capacidad ahora, este 2020, está llegada a 53 millones de metros cúbicos día y está en caída. Para el próximo año vamos a tener 50 y así sucesivamente la capacidad de producción de Bolivia. Y en este contexto, como les decía, bueno, Gas Energy tiene todos los detalles, es que tenemos algunos prospectos exploratorios interesantes, manejados principalmente por empresas privadas y algunos también por YPFB. Entonces tenemos, por ejemplo, Repsol con dos prospectos exploratorios, Shell con 2, Total con 2, Petrobras con 1, YPFB con 2 o 3, si mal no recuerdo, que ojalá, y cruzando los dedos, porque así es la geología cuando se busca gas y petróleo convencional, tengamos nueva capacidad de producción que no va a ser inmediata, sino pues en los próximos 3 o 4 años poder nueva capacidad al mercado, porque no olvidemos que Bolivia no ha constituido una alternativa de ingresos como se tenía con el gas natural. Ahora, si se quiere detonar masiva exploración para petróleo, para gas natural en áreas lejanas, pues señores, habrá que en Bolivia cambiar la constitución política del Estado, cambiar la ley de hidrocarburos y segundo, hacerle creer a la gente, no hacerle creer, pero hacerle entender a la gente que la nacionalización y todo el boom que nos hicieron creer que teníamos y que el sector estaba en un super ciclo, no es tan cierto y vamos a tener que hacer
serias reformas si no queremos quedar importando el 100% de la gasolina y el diésel, y de aquí a 7 años, si no hacemos nada, importando también gas natural. Entonces, hay una tarea este año en lo que queda, a ver si se puede, y el 2021 para hacer reformas serias que ojalá permitan traer inversión al país en exploración para no quedar pues como Argentina, que de un país de exportador de petróleo y gas natural pasó a ser un país importador principalmente de gas natural. Entonces hay que hacer las reformas antes que después, y pues los agentes de cada país deben preocuparse, y para esto hay que gestar que haya toda la que se llama el conjunto de la población para que los políticos se animen a hacer esta reforma, y será con el nuevo gobierno cuando se realicen las elecciones, situación que aún nada queda clara en Bolivia. Gracias, señora Loro. Vamos a ir con la última pregunta, nos la hace Nicolás Aguirre. ¿Qué avisora que pasará con los pagos de incentivos a los hidrocarburos líquidos en campos maduros y en declinación a las operadoras con respecto a la caída preponderante del precio del petróleo? Bueno, en primer lugar, se hizo un intento, ustedes saben, de hacer unos incentivos. Un par de empresas se animaron. La reglamentación a la ley 767 terminó extremadamente confusa entre lo que había que presentar al ministerio, al ente regulador y a IPFB. Y dentro de este contexto es que ese estímulo no sirvió de mucho, y las empresas operadoras en Bolivia no siguieron la búsqueda de nueva exploración con los incentivos lanzados. Se está trabajando ahora, entiendo, han aprobado una nueva norma de banda de precios, algunas cosas, pero va a ser muy difícil en este contexto en particular, pero esperemos que la coyuntura de precios, que no solamente le pega a Bolivia, sino a muchos países, pues cambie para que alguien se anime a hacer exploración y buscar pues recuperación mejorada en algunos campos pequeños en Bolivia. Dentro de otro contexto, mi opinión particular es que debemos hacer una reforma muy integral, y ojalá pues el sector en su conjunto comprenda que el sector de Bolivia ha llegado a un punto de no retorno, y que para retomar actividad seria y no ser un país que termine importando diésel y gasolina en el largo plazo, y también gas natural, debe hacer una reforma integral, empezando por la constitución política del Estado en temas como, por ejemplo, que no se permiten arbitrajes fuera de Bolivia, en temas impositivos, y luego habrá que integrar una reforma legal a la ley de hidrocarburos para que avisorar un nuevo ciclo de inversiones que bajo la situación actual es imposible, pero más adelante ustedes saben que estas cosas son cíclicas, ¿no? Bueno, con eso terminamos la ronda de preguntas. Señor Álvaro, ¿algún comentario último que quiera hacer antes de despedirnos? Hemos pasado unos 30 minutos muy gratos, muy interesantes, con todos los temas de coyuntura importantes entre Bolivia y Brasil. Sí, nada más agradecer a los que han participado y se han tomado su tiempo. Sabemos que hay una serie de temas virtuales ahí. Como les he dicho, este ciclo de Gas Energy es muy coyuntural, lo vamos a durar máximo unos 3 meses. Cada país se va a ir presentando cada día. Los invitamos el miércoles a las 6 p.m. hora de Bolivia, 7 p.m. hora de Argentina, para que nuestro experto de Argentina, Luciano Codesera, les hable respecto a las fracturas en Vaca Muerta, a la coyuntura económica, un poco que está pasando, los proyectos que había de producción de más petróleo, de más gas natural, y si Argentina necesitará importar más gas de Bolivia y más GNL. Todos esos temas nos va a atacar Luciano, como les digo, proyectando un poco no el largo plazo, porque no vamos a hacer ningún largo plazo, sino lo que está pasando, cómo las autoridades pues afectan el sector y qué va a pasar en los próximos 2 o 3 meses, cuando mucho. Eso es todo lo que podemos decirles. Sí, agradecemos a todos los que han tomado su tiempo. Andrea, gracias a usted por haber innovado esta cosa en tan corto tiempo. No es y no va a ser
el principal trabajo de Gas Energy de hacer este tipo de eventos, sino es algo muy coyuntural y muy puntual. Muchas gracias a todos y espero les haya gustado, y a los que quieran retornar los esperamos en el mismo canal y a la misma hora el día miércoles con Luciano Codesera. Muchas gracias. Gracias, señor Álvaro. Muchas gracias a todos.